Constitución Política del Perú establece que en el artículo 60 que el Estado es o debe cumplir un rol subsidiario en la actividad empresarial o en la economía nacional. ¿Qué significa esto del Estado subsidiario? Significa que solamente tengamos un Estado regulador, un Estado que se encargue de actividades mínimas, se encargue de establecer la normatividad, es decir, el famoso Estado de Derecho para que la inversión fluya y eso genere competitividad y genere empleo en la población peruana. Pero nada de eso ha ocurrido, más por el contrario, el Estado que hoy tenemos, un Estado subsidiario según la Constitución, ahora es un Estado que está sometido fundamentalmente a los intereses empresariales. Si no, recordemos un poco de historia. Por eso es importante revisar la historia. En los años 90 o antes del 93, el Estado peruano tenía muchas empresas estatales, muchas de ellas exitosas, como por ejemplo Petroperú, era una empresa exitosa que generaba enormes ganancias al Estado peruano. Teníamos José Perú, Aeroperú, empresas de transporte aéreo que generaban o que tenían destinos distintos, ¿no? Y que los costos de los pasajes eran pues regulados por el Estado. Ahora, por ejemplo, con las empresas fundamentalmente chilenas, LAN, tenemos costos elevadísimos del transporte aéreo de pasajeros. Entonces, miren, el Estado subsidiario es un Estado pequeño, es un Estado prácticamente neoliberal en la que el Estado solo debe ocuparse ¿de qué? De las cosas pequeñas, de las cosas que no generan ganancia, por ejemplo. Una gran empresa o un empresario no se va a interesar en poner un colegio privado o una universidad privada en una zona rural porque no le va a generar ganancia. Ahí que se encargue el Estado, ¿no? Mientras que, por ejemplo, tener una mina de oro en Cajamarca o en Arequipa o en Ancash, eso sí debería, eso sí es una cosa que va a beneficiar al empresariado. Por lo tanto, el empresario sí se va a encargar de esa actividad económica. Por otro lado, también, por ejemplo, cuando hablamos de la nueva Constitución, porque justamente en ese horizonte es lo que estoy planteando algunos puntos, es los famosos contratos ley, artículo 62, ¿no? El Perú tiene varios contratos ley o muchos contratos ley con varias empresas. Es decir, se firmaron en los años 90 muchos de ellos y otros se han ratificado en este milenio, de estos últimos años. Cuando se firma un contrato ley, que por lo general son contratos que benefician enormemente a las empresas con la reducción de pago de impuestos y otros beneficios, el Estado ni el Congreso puede modificar esos contratos ley. Ustedes dirán, pues no, pero el Congreso hace las leyes. Sí, pero de acuerdo a la Constitución del 93 y el artículo 62, no se puede modificar un contrato ley, salvo si las dos partes, es decir, la empresa privada y el Estado se ponen de acuerdo para modificarlo. Pero si el empresario dice, no, yo estoy bien con mi contrato porque me está beneficiando enormemente, porque me trae enormes beneficios económicos, porque no pago la cantidad de impuestos que pago en otros países, por lo tanto yo no modifico este contrato ley. Entonces ahí está también la necesidad de cambiar la Constitución del 93, sobre todo la parte económica que está hecha a medida de la empresa transnacional, la gran empresa transnacional. Pero no solamente hay que modificar la Constitución, hay que modificar un conjunto de leyes, la Ley General de Minería, la Ley de Aguas, por ejemplo, la Ley de Hidrocarburos. Había escrito un artículo, un comentario muy corto en el Facebook sobre nueva Constitución y agricultura, en la que yo señalo, por ejemplo, tomando la información que hace Humberto Campodónico